Desde que me subí al camión, me puse nervioso. No era la primera vez que llevaba una carga para mi primo Saúl, pero esta vez presentí algo más. Tenía una sensación muy rara. Todo empezó desde que fui a recoger la carne a un rastro distinto al que acostumbraba ir, para después distribuirla en las carnicerías de mi primo, empezando por el tipo mal encarado que me recibió en la puerta del rastro. Le dije a lo que iba. Me hizo esperar mientras hacía una llamada y recordé las indicaciones que me dio Saúl. Que no hiciera más preguntas que las necesarias, que recibiera el camión, que la carne ya estaba pagada y saliera de ahí, que tuviera mucha precaución en la carretera, en especial si veía patrullas, y que de ser posible comprara comida y agua suficientes para no hacer paradas innecesarias en el trayecto. Nunca me había dado tantas instrucciones, por eso todo se me hacía extremadamente raro. Le pregunté por qué me pedía tantas cosas si él sabía cómo trabajaba y nunca le había quedado mal. Soy muy responsable y no lo podía entender. Me contestó que la carne era de primera y tenía que entregarle lo mejor posible, pues sacaría un costo mayor a diferencia de la que siempre le habían surtido en el rastro anterior. Supe que no le sacaría más información. Me dio las últimas indicaciones y ahora estaba ahí, esperando que me entregaran el camión para salir lo más pronto posible. Terminaron y de inmediata me hicieron salir de aquel lugar, pero no me dieron buena espina los tipos que me dieron el camión. Ese fue otro detalle. Me bajaron y me hicieron esperar en un cuarto maltrecho que olía a rayos. Siempre veía cuando subían las reses y cerdos en el otro rastro, pero ahora todo era un misterio. Además, algo que me sorprendió fue que Saúl esta vez me pagó casi el doble de lo que me daba en cada viaje. Ahí comprendí lo que me dijo, que era una carne que le daría más ganancias. Era mediodía y hacía mucho calor. Casi me acababa las botellas de agua que llevaba. Cuando me di cuenta, solo me quedaban 2. No me serían suficientes, lo que sin duda me obligaría a hacer una parada en la primera gasolinera que viera. Por fortuna, en una curva, bastante prolongada, seguida de una recta interminable, divisé casi al final el letrero de Pemex. Aproveché esa oportunidad para estirar las piernas, abastecerme de agua, diésel y algo más de comida. Regresé al camión y me subí deprisa, pues no olvidaba las indicaciones que me dio Saúl, pero sin querer ya había cometido el primer error. Di marcha y seguí con mi camino. No había tardado mucho en la tienda ni en el sanitario, así que creía llegar de noche a mi destino. Puse la radio y centré mi atención en la carretera. Después de un par de horas llegué a una caseta, pagué el peaje y salí de la fila. Todo iba bien hasta ese momento, pero algo estaba por suceder lo que menos hubiera imaginado. Algunos autos se quedaban viendo al tráiler. Yo no hice mucho caso, después de todo es algo normal, pero notaba que miraban la parte de abajo del camión. No sentía nada raro en los frenos, el camión estaba perfectamente cerrado. No podía distraerme, lo que quería era llegar y entregar la carne para olvidarme de ese viaje que me ponía bastante nervioso. Unos kilómetros más adelante, una patrulla venía detrás de mí. Algo que me hizo sudar fue cuando me pidieron estacionarme en el acotamiento. No entendía por qué, pero obedecí. No tenía nada que ocultar y me paré. Pensé que tal vez era una revisión de rutina. Qué lejos estaba de imaginar el verdadero motivo por el que me hicieron bajar. Un oficial se me acercó mientras el otro se asomaba detrás del camión revisando algo. Me pidió mis documentos. Enseguida se los di y le pregunté si todo estaba bien. Me contestó con otra pregunta. Quería saber qué llevaba el camión. Le dije que era carne. Volteó a ver a su compañero y éste le hizo una seña de que fuera atrás del contenedor. Me pidió que lo acompañara y que fuera delante de él. No entendía nada, pero empecé a sudar y las piernas me temblaban de nervios. De la parte trasera del camión escurría un líquido rojo. Lo primero que hice fue llevarme las manos a la cabeza. Se había dañado el refrigerador y de seguro ya se estaban echando a perder las reses. Les dije a los oficiales que no me había percatado de eso. Me hicieron abrir el camión. Pensé en mi primo Saúl. Se molestaría conmigo por el retraso, pero no podía hacer otra cosa con la policía ahí. Además, no sabía qué estaba pasando y no tenía más remedio que romper los seguros del contenedor. La sorpresa que nos llevamos todos fue enorme, cuando vimos de qué se trataba mi carga. Dentro del camión no se encontraban reses o cerdos como en otras ocasiones. Lo que llevaba eran cuerpos humanos colgados en ganchos. Hombres, mujeres, incluso alcancé a ver alguno que otro jovencito. No supe qué hacer.
Sería inútil decirles que yo no estaba enterado del contenido. No me creerían. ¿Qué explicación podría dar? Enseguida fui detenido, pero me quedé mudo. No podía entender cómo Saúl fue capaz de comprar eso para distribuir carne a través de sus negocios, y yo, sin querer, fui parte de ello. Todo se descubrió por aquel rastro de líquido que fui dejando en la carretera. No me percaté por ello porque no pude ver cómo estaban empaquetadas las reses que, según yo, llevaba en el camión. Sí, te envío esta historia desde la cárcel. Estoy pagando una sentencia por algo que no cometí. Dije todo lo que sabía y detuvieron a esa banda de traficantes, incluyendo mi primo. Pero yo sigo tratando de demostrar que no tenía idea de la terrible carga que llevaba, y que hoy me sigue atormentando y me tiene entre barrotes pagando una culpa de muchos años. Buenas noches, mi nombre es Aurelio, soy trailero desde hace 15 años, y aunque me han pasado cosas raras en la carretera, lo que voy a contarle me cambió para siempre. Hace 3 años, estaba en uno de esos periodos en que la vida parece apretarte por todos lados. Mi hijo mayor estaba enfermo de los riñones, y aunque el seguro cubría parte del tratamiento, yo tenía que trabajar turnos dobles para pagar lo que faltaba. Apenas veía a mi familia, dormía en la cabina, comía lo que podía y vivía más en la ruta que en mi propia casa. Aquella noche, salí de Saltillo con dirección a Piedras Negras. Era un viaje nocturno como muchos otros, con la diferencia de que iba con la cabeza llena de cuentas y la preocupación de que los medicamentos de mi hijo se acababan esa misma semana. El clima estaba seco, pero el viento soplaba fuerte. Llevaba la radio apagada, no tenía cabeza para música. Pasadas las 3 de la mañana, llegué a un tramo poco transitado, rodeado de monte bajo y tramos de terracería al costado. Conocía bien esa ruta. Había una curva amplia seguida de un desvío olvidado que llevaba a un viejo camino minero. Nunca había tomado ese desvío, pero siempre lo veía oscuro, lleno de maleza. A unos metros antes de la curva noté algo extraño. El aire dentro de la cabina se sintió pesado, casi caliente, como si me acercara a una fogata invisible. Afuera, en cambio, el viento seguía frío. En ese momento vi la luz. Venía desde el desvío. No era luz de faros ni de lámparas comunes. Era un haz fijo blanco, casi doloroso de mirar, que no proyectaba sombra. Me pareció que pulsaba levemente, como si respirara. Instintivamente solté el acelerador. La aguja de velocidad bajó sola y antes de que pudiera reaccionar, el motor se apagó. La radio, aunque estaba desconectada, emitió un chasquido seco y la aguja del combustible marcó 0. Todo quedó en silencio. Me quedé quieto, con las manos en el volante. No quería bajarme, pero algo, no sé si curiosidad o necedad, me empujó a abrir la puerta. El viento afuera estaba muerto, como si aquel lugar estuviera encerrado en una burbuja. Avancé hacia el desvío. El piso de grava suelta crujía bajo mis botas. La luz parecía venir de unos 25 metros adentro. Entonces lo escuché. Un zumbido grave, constante, que vibraba en el pecho más que en los oídos. Al acercarme, vi que en medio del camino había un tráiler viejo, sin placas, con la caja abierta. No había señales de chofer. Me llamó la atención que la lona de la caja se movía levemente, aunque no había viento. Me detuve a unos pasos. La luz no venía del tráiler, sino de algo detrás de él. Antes de que pudiera bordearlo, algo se movió dentro de la caja. Una figura encorvada, pequeña como un niño, pero con los brazos demasiado largos. Parecía que estaba revisando o tocando algo entre las tarimas. No hacía ruido. Solo se quedó inmóvil de perfil hacia mí. El calor aumentó, y el zumbido se volvió más fuerte. La figura giró lentamente la cabeza y sentí, no sé cómo, que sabía quién era yo. No vi sus ojos, pero supe que me miraba. No me quedé a comprobar más. Retrocedí hasta el camión, cerré la puerta y giré la llave. Para mi sorpresa, el motor encendió de inmediato. Cuando miré por el espejo, el desvío estaba a oscuras. No había luz, ni tráiler, ni nada. Llegué a Piedras Negras al amanecer con las manos todavía húmedas de sudor. Esa misma tarde me llamaron de casa. Mi hijo había amanecido mejor, como si su cuerpo hubiera dado un giro en la noche. Los doctores no supieron explicarlo. Nunca más pasé por ese tramo de noche.
Y cada vez que pienso en aquel desvío, me pregunto qué habría pasado si me hubiera acercado unos pasos más. Trabajaba en una empresa que transportaba animales vivos de granja. Me gustaba porque, a pesar de la dificultad de viajar con animales, eran viajes cortos debido al cuidado que se debe tener para que no se estresen. Cumplía con todas las normas necesarias y mal no me iba, pero dentro de uno de tantos viajes me ocurrió un hecho que hasta el día de hoy no le encuentro explicación alguna. Ese fue el motivo por el que decidí mejor cambiar de giro en cuanto al contenido de cargas. Ese día me tocaba llevar un camión de gallinas. Salí puntual con la consigna de llegar a una hora indicada al lugar donde tenía que dejar mi carga. Las aves iban a ratos tranquilas, a ratos se inquietaban. Lo entendía porque después de cierto tiempo las incomodaba el clima, el ruido o el camino. Continué manejando hasta que me dio hambre. Vi la hora en el reloj que tenía en el tablero. Era tarde ya y recordé que no llevaba nada para comer. Entonces, donde viera un paradero, bajaría para cenar algo. Tiempo después, sobre la carretera, encontré una cachimba y estacioné el camión. Bajé y revisé el tráiler y la carga antes de entrar a aquella fundita. Acostumbraba a sentarme en dirección al camión para no perderlo de vista mientras comía. Regresé pronto. Tengo muy presente que solo me distraje un par de veces, una mientras ordenaba la comida y otra cuando pagué. No tardé y me puse en marcha. La luz del sol ya se había marchado por completo. Estaba metido en mis pensamientos y mientras oía las noticias escuché ruidos atrás del camión, pero no hice caso, pues sabía que a veces las gallinas se inquietan. Puse algo de música para que se me hiciera más llevadero el camino, pero de momento el ruido fue más fuerte de lo habitual. Entonces le bajé el volumen a la radio para poner atención. Pensé que algunas gallinas tenían problemas porque cacaraqueaban fuerte. Decidí bajarme más adelante para ver qué estaba pasando. Minutos después, todo volvió a la calma. Subí el volumen de nuevo y continué con mi camino. Luego ocurrió algo que se salió de todo lo que podía llamar normal cuando viajaba con animales, y es que parecía que algo había calmado a las aves y ya no se escuchó nada por un rato, nada de cacaraqueos o aleteos. Me tranquilicé pensando que ya no tendría que hacer aquella parada para revisar a las aves, pero esto sería momentáneo. A continuación, escuché algo que hizo que dudara de mi cordura. Escuchaba unos cuchicheos lejanos, como si estuvieran platicando varias personas a la vez. Apagué el radio para poder oír de dónde venían esas voces, prácticamente pensando que eso no podía ser de la carretera. No lo podía entender. Poco a poco se hicieron más entendibles. Era como si un grupo de personas hablara muy bajito, y al poner atención, lo más que pude distinguir era que venían de la parte de atrás. Eso era imposible. Ahí solo venían gallinas. De entre las voces, escuché una que sobresalía y parecía más gruesa, pero no quedó ahí. Acompañando a las voces, se escuchaban los aleteos de un ave más grande que una gallina. Se me ocurrió mirar en todas direcciones para ver si distinguía algún animal que estuviera rondando el camión, pero no veía nada. Sea lo que fuera, no justificaba aquellas voces. No tenía más remedio que hacer una pausa para ver cómo iban las gallinas, lo que me hizo sentir como si recorrieran un trozo de hielo por mi espalda. Fueron las risas que acompañaban a los aleteos. Eso hizo que mi mente estallara. Ninguna persona iba carcajeándose en los autos o camiones que pasaban cerca. Aparte, iban bastante rápido. Más adelante me pude parar a la orilla de la carretera. No puedo negar que bajé nervioso. La noche ya había caído por completo y casi no pasaban carros. Tomé mi linterna y bajé cuidadosamente. Lo primero que vino a mi mente fue que en algún momento un par de personas se subieron al techo del contenedor y por eso las aves se habían inquietado. Pensé en algunos migrantes que se estaban riendo de mí por no haberlos visto, pero lo que vi estaba muy lejos de lo que estaba pasando. Y es que, cuando di la vuelta para ver quién se encontraba en el techo, me llevé el susto de mi vida. Arriba había un bulto agachado, casi como acostado. Le eché la luz y ahí es cuando pude distinguir que parecía una enorme ave de color negro. Se le veían sus alas sumamente toscas y era similar a un guajolote, pero mucho más grande. Los sonidos que hacía no eran cacareos, sonaban más bien a carcajadas. Incluso no parecía la cabeza de un ave tampoco.
Parecía la cabeza humana y calva con algunos mechones de cabello que la hacían ver completamente escalofriante. Era horrendo. Mis pies ya no se movían. Me quedé completamente paralizado. Las gallinas estaban extrañamente tranquilas, y algo que me inquietó mucho más y que hizo que no contestara ni el teléfono que sonaba insistentemente, fue que todas las aves estaban sentaditas mirando en dirección a mí cuando las iluminé para ver que todas estuvieran bien. Claramente sentí miedo, y cuando pude me subí rápido al camión para no parar hasta llegar a mi destino y dejar aquella inusual carga de aves. Mientras descargaban las cajas, esperé en una banca y pensé en todo lo que había sucedido. A nada le encontré explicación alguna. Esas voces que escuché que venían de atrás y las risas, sería tonto pensar que eran las gallinas, pero de lo que sí estoy seguro es que se trataba de un par de brujas. Brujas que se subieron al contenedor para espantarme o a lo mejor para intentar comerse las gallinas. No lo sé. Me llamo Rubén. Soy guardia nocturno en una planta de almacenamiento en las afueras de Monterrey. Trabajo solo, cuidando un terreno enorme lleno de contenedores, grúas viejas y camiones que vienen y van durante el día. Acepté este empleo después de que mi taller mecánico quebrara. Las deudas me estaban ahogando y mi esposa me había dejado con el niño. Me urgía cualquier ingreso, así que tomé el puesto sin pensar mucho en lo que implicaba pasar 12 horas solo, rodeado de oscuridad y silencio. Al principio pensé que sería un trabajo tranquilo. Llegaba antes de las 8, hacía una ronda con mi linterna y luego me quedaba en la caseta viendo la tele portátil que me prestó un amigo. Pero conforme pasaron las semanas, empecé a notar cosas que me incomodaban. Siempre alrededor de las 3 de la mañana la temperatura bajaba de golpe. El aire olía a metal oxidado, como cuando uno sangra y se lleva la mano a la boca. A veces escuchaba pasos sobre la grava, lentos, arrastrados, y al salir a revisar no había nada. Esa noche de febrero no había viento, y el silencio era tan pesado que hasta el zumbido de los focos se escuchaba claro. Yo estaba en la caseta revisando unos papeles cuando escuché el clank de una puerta metálica golpeando. Tomé la linterna y salí. Al fondo, uno de los contenedores tenía la puerta entreabierta. Ese en particular, yo mismo lo había asegurado la tarde anterior con candado. Caminé despacio, sintiendo el frío atravesar la chamarra. El suelo de grava crujía bajo mis botas. Cuando llegué noté algo raro. No había candado, y en el interior olía a humedad rancia, como trapo guardado demasiado tiempo. Alumbré adentro y vi que las cajas estaban apiladas distinto. No escuché nada, pero sentí que algo se movía entre ellas. Me quedé inmóvil. El rayo de luz de la linterna temblaba en mi mano. Entonces algo asomó por un hueco, una cara pálida, demasiado pálida, como de cera, sin ojos. Solo me miraba, o eso creí, porque no había pupilas. Retrocedí de inmediato. La puerta se cerró sola con un golpe seco que retumbó en todo el patio. Corrí hasta la caseta y me encerré con el corazón en la garganta. Revisé las cámaras, pero en esa zona la imagen estaba en negro, como si hubieran desconectado la luz. A las 4:15 el candado estaba otra vez en su sitio. Nadie había entrado ni salido por la reja principal y las huellas sobre la grava habían desaparecido. No volví a abrir ese contenedor. Pasé los meses siguientes evitando mirar en esa dirección, y aunque nunca más vi esa cara, cada noche, a la misma hora, sigo sintiendo el aire helado y el olor a metal. Desde entonces, no dejo mi termo de café ni me crucifijo en casa, no porque me dé seguridad, sino porque me recuerda que lo que vi fue real. Una mañana llamaron a la compañía de mudanzas donde trabajo para pedir un flete de la Ciudad de México a Toluca. Mi jefe nos avisó a Mario, a Jaime y a mí. Sinceramente, no me gusta trabajar con Jaime, por sus malas mañas que ya le conocía. Pero no había nadie más disponible y teníamos que salir por la tarde a recoger los muebles. Nos dieron la dirección y preparamos el camión, que debía ser de los más grandes que teníamos, es decir, un tráiler. El lugar eran unas oficinas con los muebles listos para sacarlos. Comenzamos a trabajar, pues serían varios viajes hasta el camión, y claramente debíamos apurarnos.
Jaime comenzó con sus acostumbradas bromas que prefiero ignorar. Sacamos escritorios, archiveros, sillas y demás. Terminamos de subir todo y, como de costumbre, Jaime quiso ir atrás en el contenedor. Ya me imaginaba para qué, pero me quedé de cierta manera tranquilo porque, según yo, todos los muebles estaban vacíos. Por lo tanto, Mario manejaría para ir a la nueva ubicación y dejar la entrega. Cuando llegamos, nos recibieron un par de hombres para decirnos dónde teníamos que colocar las cosas. Entre tantas vueltas, subiendo y bajando, hice una con Jaime para subir al primer piso, y me dijo que me platicaría algo cuando termináramos la mudanza. Le dije que sí, sin darle mayor importancia. Los señores que nos abrieron las puertas fueron muy amables. Nos dieron unos refrescos y unos refrigerios. Entonces, hicimos una pequeña pausa y nos sentamos en las sillas para comer. Mario les hizo el comentario de que se habían mudado algo retirado. Los señores nos dijeron que al dueño le convenía más tener ahí sus oficinas y que algunos de los empleados también se mudarían, más porque había ocurrido un accidente en las otras oficinas. Ya no preguntamos más y terminamos de comer para seguir descargando los muebles. Cuando terminamos, fuimos al camión junto a alguien de las oficinas para asegurarnos de que no se hubiera quedado nada. Vio que estaba completamente vacío y pasamos a que firmara la nota para poder regresarnos a la ciudad y dejar el camión listo para la siguiente mudanza. Ya estábamos cansados, así que nos dimos prisa y nos despedimos. Segundos después, también le marcamos al patrón para avisarle que habíamos terminado nuestro trabajo en Toluca y ya íbamos de regreso. Ya arriba del tráiler, nos pusimos de acuerdo para bajar a cenar antes de llegar. Ahí entramos a un pequeño local de quesadillas. Y entonces Jaime me recordó que tenía algo que decirme de la mudanza que hicimos ese día. Le dije que mientras nos traían los alimentos nos platicara. Sabía que no sería nada bueno lo que tenía que decirnos, pero no quise ser grosero. De la bolsa de su pantalón sacó un anillo de oro. Para ser exacto, un anillo de matrimonio. Y por el tamaño se notaba que era de caballero. Se lo colocó en su dedo quedándole justo a su medida. Y se rió fuertemente mientras nos decía que se lo había encontrado en uno de los escritorios, que le había costado abrirlo, pero valió la pena. Mario y yo cruzamos miradas antes de decirle que podríamos tener problemas si es que era de alguno de los señores que nos atendieron, o a lo mejor del dueño. Jaime contestó que si fuera así no lo hubieran olvidado, y si era del dueño, menos, que si le hacía falta podía comprar otro. Además que les enseñamos el camión y vieron que no se quedó nada, que no era tonto y lo vendería o empeñaría después. Ya no dijimos nada más, y nos enfocamos en cenar. Pero con el paso de los días, vimos a Jaime muy desmejorado, demacrado, y no tenía el mismo apetito que antes. Era raro porque él comía muy bien. Ese día Mario compró tortas y le ofreció una, la cual rechazó diciendo que prefería descansar en el camión en lugar de comer. Y a manera de broma le dijimos que solo cuando estuviera vacío y la entrega terminada. Entonces, con el rostro bastante serio, nos dijo lo que en verdad le estaba pasando. Empezó diciendo que tenía noches sin poder dormir. Sentía que alguien se paraba junto a su cama. Veía sombras, y a pesar de ser noches calurosas, sentía mucho frío en su habitación. Nunca le había pasado nada antes, pero todo comenzó a partir del día de la mudanza de las oficinas. Meditamos un poco al respecto y los tres recordamos que los señores nos dijeron que habían tenido un accidente. ¿Pero cuál? Así que como pudimos nos dimos a la tarea de investigar. Lo que supimos nos dio varias respuestas, nada gratas, por cierto. Supimos que un hombre que trabajaba en esas oficinas tuvo problemas monetarios, y esto derivó en el engaño de su esposa con otra persona muy cercana a él. Entonces el sujeto tomó la decisión de despedirse de la vida en las instalaciones de las oficinas durante la noche, y lo encontraron la mañana siguiente. Ya nadie quería trabajar ahí. Y algo más, antes de suspenderse en el aire, se quitó el anillo de matrimonio y lo guardó en su escritorio. El mismo que Jaime forzó para buscar algo que llevarse, como era costumbre en las mudanzas que hacíamos. Solo que esta vez encontró un objeto que le pertenecía a una persona que ya no se encontraba en este mundo. Esto claramente no le permitía descansar al muertito, porque dicen quienes les preguntamos que el anillo tal vez debió ser sacado y entregado a la esposa de aquel hombre para recordarle lo que le hizo. Lo peor es que
Jaime lo vendió a un hombre que solo lo vio una vez. No hay manera de encontrarlo. ¿Y ahora? ¿Quién sabe por cuánto tiempo más? ¿O cuánto tiempo aguante? Jaime seguirá teniendo la compañía de aquel fantasma de ese hombre. Me llamo Marco y soy trailero desde hace 16 años. Le mando este mensaje porque su programa siempre me acompaña en el camino, y sé que aquí la gente entiende lo que se vive allá afuera. Adelante, Marco, te escuchamos. Había aceptado un flete urgente rumbo a Nogales, verduras que no podían perder la cadena de frío. El anticipo servía para cubrir una mensualidad del hospital donde operaban a mi hijo menor. Por eso salí sin relevo, sin dormir, y con la promesa de llegar antes del amanecer. Rodaba sobre la carretera. Tramo desierto entre Imuris y Santa Ana. El aire olía a tierra tostada ya recalentado. Aún así, me mantenía despierto gracias a un termo de café viejo. La radio de banda corta lanzaba estática a cada tanto como un suspiro eléctrico. Cuando dejé atrás el retén de Quero Babi, la ruta se volvió un pasillo negro. Solo mis faros picaban la oscuridad, ni un alma en el espejo. Llevaba las ventanillas abajo porque el motor calentaba demasiado y la brisa templada ayudaba a bajar el marcador. De pronto sentí que el aire venía pesado, casi pegajoso, como si alguien soplara vapor dentro de la cabina. Subí el vidrio y encendí el ventilador del tablero, pero el calor siguió creciendo. Entonces apareció un letrero caído en la orilla. Decía, kilómetro 146, y lucía torcido como arrancado del poste. No le di importancia hasta que noté un detalle detrás. La franja amarilla del asfalto estaba partida en dos, igual que si la hubieran raspado con garras. Sujeté el volante con fuerza y bajé a 60. El tacómetro marcaba bien, no había ruido raro. Sin embargo, el sudor me corría por la nuca, pese al aire que soplaba directo a la cara. Unos 20 kilómetros después, el motor perdió fuerza. El pedal se volvió esponja. La aguja del turbo cayó y el camión empezó a detenerse solo. Eché luces de emergencia. Quité velocidad y logré quedar en el acotamiento. El silencio se tragó el mundo. Ni grillos, ni viento. Solo mi respiración. Intenté el arranque. El motor giró 2 segundos y se murió. Probé otra vez. Nada. El tablero completo se apagó como si le cortaran la corriente. Encendí la linterna que guardo en la guantera y abrí la puerta para bajar a revisar. Al apoyar la bota sentí que el calor subía del pavimento. Un vapor invisible empañó el cristal de los lentes. En menos de un instante, vi la caja refrigerada. Estaba cerrada con seguro y los sellos intactos. Caminé al frente apuntando con la luz. Fue cuando distinguí a unos 30 metros una silueta sentada en medio del carril. Parecía un niño encorvado con las rodillas pegadas al pecho y los brazos rodeándolas. No se movía, no parpadeaba, no hacía ruido. Pensé que era una alucinación de cansancio, así que grité, «¡Oye, quítate de la carretera!». Ni un gesto. Di 2 pasos más. El calor se intensificó como si abrieran la puerta de un horno. La linterna, que iba con pilas nuevas, chisporroteó y se apagó. Todo se quedó a oscuras, salvo la franja pálida de la Vía Láctea, arriba. Ahí, en ese hueco de luz lechosa, noté algo imposible. El contorno del niño se alargó poco a poco hasta ponerse de pie, sin doblar las piernas. Era como si lo levantaran con hilos invisibles. Retrocedí tropezando. Subí de nuevo a la cabina y atranqué ambas puertas. El interior estaba hirviendo, el parabrisas empañado por dentro. Mis manos temblaban. Recordé el revólver que guardo bajo el asiento, pero no tuve valor de sacarlo. Apagué toda luz. Quedé a oscuras y escuché. Al principio no oí nada. Después llegó un zumbido grave, similar al de un transformador lejano. El piso vibró. Mi vaso metálico se deslizó y golpeó la puerta. Entonces percibí un olor a cobre, como sangre revuelta con óxido. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Sentí que el pecho se me vaciaba. Cada inhalación costaba más. Un golpe seco retumbó sobre el toldo, justo encima de mí. Otro y otro con ritmo irregular.
como si alguien caminara descalzo sobre la lámina caliente. Me cubrí la boca para callar un gemido. El zumbido creció hasta convertirme el cráneo en caja de resonancia. Afuera, la figura ya no estaba donde la vi por última vez. Sin aviso, los faros se encendieron solos y alumbraron hacia adelante. El asfalto estaba vacío, salvo por una mancha oscura que antes no estaba. Parecía un bulto de ganado, pero más pequeño. El foco izquierdo parpadeó y la luz bajó de intensidad. Pude ver que la mancha tenía forma humana en posición de reptar, con los codos anclados al suelo y la cabeza muy pegada al piso. No tenía pelo ni ropa, solo piel tensa y pálida. Quise arrancar el motor. Giré la llave con furia, nada. El tablero completo se apagó como si le cortaran la corriente. El zumbido cesó de pronto, como si alguien cortara un cable, y la temperatura bajó en picada. El vaho se condensó en gotas que goteaban del techo dentro de la cabina. El aire se enfrió tanto que mis nudillos quedaron entumidos. El ser alzó lentamente sobre las rodillas. No levantó la mirada, solo extendió un brazo desproporcionado, largo como el timón de un tráiler. Con un dedo apuntó la caja refrigerada. Sentí un golpe seco atrás, como si algo se hubiera soltado. Después, silencio. Me atreví a mirar por el retrovisor. El sello plástico que aseguraba la puerta trasera colgaba roto, balanceándose. Nadie lo había cortado. Parecía fundido. El frío que debía estar dentro de la caja escapaba en bocanadas de neblina blanca. Un faro trasero estalló. El crujido del vidrio me despertó de la parálisis. Me lancé sobre la llave otra vez. Esta vez el motor arrancó de inmediato con un rugido salvaje. No entendí cómo. Pisé a fondo. Las llantas patinaron sobre el asfalto caliente y luego se aferraron. Pasé de 0 a 80 en segundos. A través del espejo vi cómo la figura quedaba atrás inmóvil en la línea amarilla. El zumbido volvió más agudo, como lamento metálico. Un resplandor anaranjado iluminó la carretera detrás, pero no me detuve a mirar. Rodé sin detenerme hasta llegar a la gasolinera de Santa Ana. El empleado me vio pálido y quiso acercarse. Le grité que no abriera la caja. Revisé el sello. Seguía roto, pero con guantes coloqué una briga nueva. No pensé en otra cosa que terminar el viaje. Entregué la carga en un centro de abastos. La temperatura interna marcaba lo correcto. Al salir, revisé la caja por fuera. No había marcas, solo noté algo extraño. El letrero del lote que yo mismo fijé antes de partir tenía una huella alargada como dedo infantil quemada en el plástico. Volví sobre mis pasos 3 días después, esta vez con luz de día, y otro camión. Busqué el kilómetro 146, pero el poste estaba erguido y limpio. Nada de raspones en el asfalto. Le conté a un veterano de la línea mi experiencia. Me dijo que en ese punto la gente local evita parar, porque el pavimento arde y se apaga solo. Pero nunca explicó más. Desde entonces conduzco solo de día. Las noches me recuerdan a esa silueta que no habla ni corre. Espera. A veces cuando detengo el camión a revisar el motor siento de nuevo el calor repentino y el zumbido que me llena el pecho. No sé qué ocurre dentro de la caja mientras ruedo. Solo sé que no quiero volver a abrirla si el sello cede. Me llamo Nacho. Hasta la fecha soy trailero, pero tengo algo que contarles. Esa noche llevaba varias horas en la carretera. Iba tomando café para no dormirme. Ponía toda la atención al volante, pero la oscuridad había llegado, y sabía que todavía me faltaban unas horas para llegar. Estaba pensando en las ganas que tenía de ver a mis hijos, en lo difícil que se me hacía el tiempo sin ellos. De pronto, sentí que el camión tuvo dificultad para avanzar. Parecía que se iba parando. Entonces me orillé para bajar, aprovechando que la carretera estaba completamente sola. Tomé la linterna de la guantera y bajé a inspeccionar qué le había pasado al camión. Vi que las llantas habían pasado por encima de una tabla gruesa, con bastantes clavos, los cuales las habían pinchado. Pensé que alguien las había dejado ahí para causarle alguna avería a un automovilista a propósito. Me molesté, pero sabía que no podía arreglar el asunto. Solo llamé a las asistencias y, mientras llegaba la ayuda, decidí andar un poco por un camino que me llevaba a donde había varios árboles. Tal vez allí podría encontrar algún habitante de aquellos parajes, y me serviría para estirar las piernas,
después de tanto tiempo de estar sentado. Poco a poco, sin pensar, me fui adentrando en el camino. A cada paso se iba viendo más oscuro, y los árboles lo hacían ver como boca de lobo. Pero seguía caminando, iluminando mis pasos con la linterna. Después de avanzar un poco, creí que había encontrado una choza, y por consiguiente, alguna persona dentro, pero me di cuenta de que en realidad era una fogata en medio de la tierra. Los leños estaban rodeados de un círculo de piedras. Me pareció entonces ver a un grupo de personas a su alrededor. No quise echarles la luz para no sorprenderlos, hasta estar un poco más cerca y poderlos ver mejor. Era un grupo de campesinos que iban avanzando en fila hasta la fogata. Pero cuando me acerqué, el sorprendido fui yo. Al alumbrar hacia esas personas, vi que eran encapuchados con túnicas como de monjes. Todos estaban tomados de las manos y decían palabras que no lograba entender. En la espalda de sus hábitos tenían unos signos. Cuando se percataron de mi presencia, levantaron sus capuchas, que no dejaban ver sus rostros por completo, y dirigieron sus miradas hacia mí. Después se soltaron de las manos, y uno de ellos me señaló. Los que estaban de espaldas giraron la cabeza hacia donde yo me encontraba y comenzaron a caminar hacia mí. Yo no sabía qué me harían si me alcanzaban. Estaba solo y ellos eran como entre 8 o 10 personas. Sentí terror al escuchar sus pisadas por detrás de mí mientras corría. Mis piernas se sentían flojas, pero saqué fuerzas de donde no las tenía para seguir. Solo pensaba en llegar al tráiler para resguardarme mientras llegaba la asistencia. Las personas que me seguían hacían ruidos extraños que no podía distinguir, y me llamaban, diciéndome que no huyera de ellos, que estaban a punto de alcanzarme. Miraba hacia atrás de vez en cuando porque escuchaba sus pasos cada vez más cercanos. El camino era corto, pero se me hacía eterno. En una de esas veces que giré la cabeza, tropecé y caí. Me levanté como pude. Estaban ya a un par de metros. A tropezones llegué al tráiler tratando de sacar las llaves que se me caían una y otra vez de las manos. Cuando al fin logré meter la llave en la cerradura, sentí una mano en mi hombro y un aroma extraño, como a tabaco rancio. Todo se me oscureció. Horas más tarde abrí los ojos lentamente. Me encontraba acostado en una ambulancia. Los paramédicos me explicaron que perdí el sentido, y que afortunadamente el hombre de la asistencia que había pedido me encontró tirado afuera del camión y llamó a la ayuda médica. Estaba estable y ya habían reparado el problema del camión. Cuando me levanté y me dejaron salir para subirme al tráiler, le pregunté al mecánico qué había pasado, porque no recordaba nada. Entonces me dijo que cuando él llegó, me vio salir corriendo del camino de tierra como alma que lleva el diablo, tratando de abrir la puerta del camión sin poder lograrlo. Se acercó y me tocó del hombro para preguntarme si estaba bien, y en ese momento perdí el conocimiento. Le pregunté si había visto a alguien siguiéndome y me dijo que no, que nunca vio a nadie salir de entre los árboles, ni escuchó algo extraño, pero sí sintió que alguien nos observaba desde la oscuridad. Hasta el día de hoy me sigo preguntando si todo fue obra de mi imaginación por el cansancio, o si en verdad quiero engañarme para no aceptar la realidad. Esa noche, estuve expuesto a una secta oculta en un paraje donde no hay nada más que árboles. Lo más impactante es que la tabla con clavos que pinchó las llantas, ¿estaba ahí por casualidad o la pusieron ellos a propósito para que alguien cayera en su trampa? ¿Quién sabe qué me hubieran hecho?